Ese timbre anuncia que el podcast familiar acaba de empezar. Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, les habla Alexander Palacio y estoy en compañía del protagonista de este podcast. Emi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Yo me encuentro muy bien, ¿y tú? Bien, Emi, bien. ¿Cómo has estado esta temporada escolar? ¿Ya arrancaste a estudiar? Ah, hace dos ¿Dos qué? días, ¿2 días o 2 años? 2 días. Ah, ya, qué bueno, Emi. Emi, ¿y qué año arrancaste a cursar? ¿A qué te refieres en la escuela? ¿Cierto? Sí, en la escuela. ¿En qué año estás? Cuarto. En cuarto. Ok, Emi. Emi, recuérdanos este podcast en qué plataforma está alojado. Está alojado en Deezer, Spotify y YouTube. Recuerden, si este podcast les gustó, compártanlo con sus compañeros y familiares. Así es, Emi, así es. Lo pueden compartir en sus redes sociales, con sus amigos y contarle a todas las personas que hay un niño que hace un podcast con su familia. Bueno, Emi, el tema que nos atañe hoy es un tema que a ti también te ha gustado mucho desde pequeño. Recuerdo que desde que tenías unos 2, 3 años te gustaba mucho jugar con juguetes de este tipo. Y el tema de hoy es los dinosaurios, ¿cierto? Sí. Bueno, Emi, cuéntanos, ¿qué sabes de los dinosaurios? O sea, los dinosaurios, ¿en qué época existieron? Bueno, gracias a los primeros peces que se levantaron del agua y empezaron a respirar, ellos tenían dificultades porque empezaban a expandir una especie súper impresionante. O sea, los dinosaurios van saliendo del agua, peces que querían ir a la tierra, algo así. Sí, eran como unos pescados. Estaban como caminando en cuatro patas. Empezaron a evolucionar y tenían que poner huevos pequeñitos, pero fueron empezando a evolucionar como más terrestres y no tan acuáticos. Ok, bueno, ¿y de esos qué especies existían? O sea, ¿cómo llaman esas especies de peces que fueron ya terrestres? Bueno, muchas eran muy parecidas, casi todas eran parecidas a los cocodrilos, son muy familiares. Como reptiles, eran como reptiles entonces. Sí, eran como reptiles. Unos estaban empezando a ver una gran especie y se estaba empezando a hacer un ecosistema antes de que pasara algo. Se estaba formando una gran naturaleza hasta que algo pasó. ¿Y qué fue lo que pasó para que esos animales dejaran de existir entonces? Bueno, un asteroide cayó y entonces casi todas las especies se extinguieron. Las otras que sobrevivieron afortunadamente, pues ellos empezaron a adaptarse y se volvieron no tan lentos y no se empezaron a adaptar a correr en dos patas y a ser más rápidos con el paso del tiempo. Ah, ya, 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 ya. O sea, van siendo terrestres y se van adaptando al terreno y arrancan a correr. ¿Qué especie es la que corre? Pues, ¿cuál es como el nombre de esos animales? Pues primero eran como velociraptors. Entonces, todos los dinosaurios de ese tiempo eran como pequeños del tamaño de los velociraptors. Entonces, pues empezaron a tener una alimentación más alta y empezaron a crecer gracias a una aumentación del oxígeno del 32% en ese momento. Ah, ya, ya, ya. Más o menos, ¿cuántas especies de dinosaurios hay? O sea, yo sé que hay esos que acabas de decir, pero ¿qué otros habían? ¿Y qué comían? Habían espinosaurios, brontosaurios, tiranosaurios. Que es como el más famoso, ¿cierto? El T-Rex o el Tiranosaurio Rex, que
tiene fama de ser el más violento o el cazador más agresivo de los dinosaurios. Era un depredador sin límites. Cada vez que veía un dinosaurio débil que podía atrapar, ¡crash!, se lo comía. Era un carnívoro impresionante. ¿Tienes dato más o menos aproximado de cuánto podrían medir en estatura y cuánto podrían pesar estos dinosaurios, como la especie? O sea, ¿cuánto podría medir un T-Rex? Como 13 o 10 metros. ¿Y cuánto podría pesar? Como 20 o más toneladas. Eso es mucho. ¿Será que tanto? ¿Y qué otra especie de pronto estaba así de ese tamaño? O sea, vayan unos más grandes o más pequeños. Bueno, el T-Rex, pues en ese momento era como, aunque pareciera grande, pues no era nada comparado. Él sería pequeño comparándolo con el Argentinosaurus, el dinosaurio más grande hasta la fecha. ¿Un qué? Un Argentinosaurus. Argentinosaurio. ¿Y ese dónde existía? Yo no había escuchado Se nunca. descubrió en Argentina y era más grande que cualquier dinosaurio encontrado. ¿Más o menos de cuánto? Como un poco más de 20 metros. Gigantísimo, gigantísimo. Yo tengo una duda. ¿En esa misma época los dinosaurios habían mamuts o no habían mamuts? Bueno, tenemos que aclarar que unos animales gigantescos que no eran dinosaurios vivieron en algunas épocas. Unos eran de hielo, otros eran de las épocas que había del clima, como por ejemplo el oxígeno y el calor era bueno para los dinosaurios que tenían escamas y también para los depredadores que son antecesores de los que estamos viendo ahora, como los leones, tigres. Ok, o sea, había una especie de dinosaurio que estaba, o sea, siempre hubo dinosaurios distintos. Pues los dinosaurios existieron antes, entonces había diferentes especies. Luego empezaron a llegar otras especies que eran animales que conocemos hoy, pero un poco más grandes y algo diferentes. Ah, ya, entiendo. Ven, los dinosaurios, habían aves dinosaurios. Sí, habían unas que eran muy temidas. Eran más grandes que unas avestruces. Eran mucho más grandes. Y eran muy temidas porque es más grande que el tamaño de un humano. Y era un depredador sin límites, como el tiranosaurio Rex. O sea, que era un T-Rex volador o qué. Bueno, como eran tan grandes y pesados, no podían soportar su peso. Así que ellos tenían una habilidad especial, pero no volar. Podían correr rápido y agarrar su presa rápidamente sin problemas. Ok. Ven, Emi, no hablamos ahorita de la dieta de los dinosaurios, de qué se alimentaban los dinosaurios. Unos eran vegetarianos, como algunos que crecían y eran pequeños. Otros que eran grandes y poderosos, como el T-Rex, que era un gran carnívoro. Ya. O sea, habían, como ahora, que hay animales que comen, o sea, que hay animales herbívoros y carnívoros, claro está. Bueno, los dinosaurios más o menos, ¿hace cuánto tiempo existieron y cuánto tiempo duraron en la Tierra? Duraron más de 65 millones de años, mucho más que esa fecha. ¿Y hace cuánto se extinguieron? 65 millones de años por un asteroide, por un segundo asteroide, que cuando ya estaban bien formados, estaban también desapareciendo algunas especies de dinosaurios. Así que cayó un meteorito y las extinguió a todas. A ver, aclárame una cosa. Cayeron 2 meteoritos. Pues en épocas anteriores. En el Jurásico es donde vivían los dinosaurios. En el Cretáceo es donde cayó el primer meteorito y extinguió a casi todas las especies. ¿En el qué? Son épocas diferentes
que puedes saber si, pues, sabes cómo, pues, te estoy contando la historia. Eran épocas diferentes donde se cuenta cómo vivieron y cómo terminaron así, paso a paso. Ah, ya, ya, ya. Ok, bueno. En estos momentos, a hoy, ¿hay algún animal que conserve las características de un dinosaurio o que podamos decir, ese animal es pariente de algún dinosaurio? Pues los reptiles como las lagartijas, que en este momento son pequeñas, o los cocodrilos. Algún animal que sea reptil y tenga algunas escamas y bocas afiladas, así que tenga una cola y pueda estar como cazando y que sea agresivo, podemos decir que sea un dinosaurio, pues pariente. De pronto una iguana entra ahí. Podría, pero pues puede que sea mejor cazadora. Ya, ya, ya. Bueno, con este tema hay algo que yo quiero como resaltar y es que, o sea, ahí los cocodrilos pueden ser descendientes de los dinosaurios, ¿cierto? En ese momento. Pero de pronto habrá un ave por ahí, algún felino que tenga antecedentes de dinosaurios o no. Bueno, las aves pueden contar en esa lista. Ya, porque eran voladoras. Yo recuerdo que hay como un dinosaurio que es como un felino, tiene como unos colmillos grandes como de tigre, ¿no? Hay uno parecido que puede ser antecesor de los felinos. Bueno, los felinos no tienen que ver mucho. Los felinos son predadores de presas, unas veces que son no tan como de dinosaurio. Además, puede que tenga que ser más agresivo y como entonces los felinos deberían ser como un poco más reptilianos para saber eso. Ya, ya, ya. Bueno, Emi, ¿dónde consultaste esto? ¿Cómo fue tu afición por los dinosaurios? ¿De dónde salió este gusto por ellos? Pues pude investigar para entregarles este podcast. Ajá, muy bien. ¿Desde cuánto tienes? Yo recuerdo que desde tenías como 3 años te gustaban los dinosaurios. Sí. Lo recuerdo. Bueno, Emi, en estos momentos estamos grabando este podcast para las personas que nos escuchan y nos gustaría que de pronto si alguien tiene un tema con el que quiera hablar, pues que nos escriba. Entonces, si quieres, das tu correo para que alguien te escriba y te diga, Emi, quiero que hables de este tema, si lo puedes investigar. Ok. ¿Cuál es tu correo, Emi? Mi correo es emiliopalacioduque@gmail.com. Ok. ¿Y tienes algún saludo en especial para alguien en este podcast? Quiero darle un saludo a todos los que nos escuchan y gracias porque nos escuchan. Bueno, no está de más también que agradezcamos a la mamá y a Eva que en este momento están calladitas y en silencio mientras que nosotros grabamos este podcast. Hay que agradecerles a la mamá y a la niña, ¿cierto? Sí. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por escuchar este podcast. Esperamos les haya gustado el podcast familiar, cuyo protagonista es Emilio Palacio. Si les gusta este podcast, recuerde compartirlo con sus amigos, conocidos, familiares. Recuerde que se puede escuchar en Spotify, en Deezer, en YouTube y en todas las plataformas digitales de podcast. Emi, despídete y un saludo para la gente. Hasta luego.